Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión veremos un video que no será muy corto que digamos, pero va a ser muy importante porque a partir de ahora vamos a empezar una serie de tutoriales, una serie de videos sobre uno de los temas que más me llaman la atención y que veo que también al canal, ¿no? Que es sobre los sistemas hidropónicos, ¿no? En esta ocasión veremos, como ya vimos en el título, cómo vamos a hacer, cómo vamos a germinar nuestras plantas para poder ponerlas en los sistemas hidropónicos, ¿no? Como ustedes ya saben, he tenido uno que otro video sobre hidroponía, sobre los diferentes tipos de cultivos y bueno, pues en esta ocasión les muestro rápidamente cómo hago yo para germinar mis plantas, en especialmente las lechugas, para poder pasarlas al sistema hidropónico. Y es muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, estas semillas de lechuga que si ustedes conocen, las regalo básicamente al comprar solución nutritiva. Y bueno, son semillas de lechuga italiana peletizada y lo único que estoy haciendo es ocupar este tipo de semilleros que son como de cavidades. Esto es lo más importante. ¿Por qué estos semilleros de cavidades? Porque una vez germinada la semilla y que la planta ya tuvo su periodo, se podría decir que de adaptación y desarrollo, NFT o prehidroponía, mejor dicho, pues lo único que voy a hacer es que la cavidad, al estar completamente pequeña y al albergar solamente una planta, pues esta se desarrolla independientemente y no genera ningún otro problema, ¿no? Entonces no tenemos que estarlas separando, ni tenemos que ponerlas en otro lugar o andarlas cambiando o ponerles esponja, nada, absolutamente nada. Lo único que hice es que en este semillero de cavidades coloqué mi sustrato universal, que es básicamente turba, dos partes de turba, una parte de perlita y una parte de vermiculita. Esto es lo importante, se podría decir que el semillero y el sustrato es de lo más importante. Como ustedes saben, hay otro tipo de sustratos como son las esponjas o la lana de roca, también la conocen, donde se germina solamente colocando la semilla y humedeciéndola, ¿no? Sin embargo, estos tenemos que comprarlos, no es como que lo que podamos hacer, tenemos que comprarlos ya directamente y por lo general son mucho más costosos que por ejemplo el sustrato, ¿no? Yo conozco placas que cuestan aproximadamente unos 200 pesos 4 placas de 100 o de 200 plantas y con eso podemos, comprando únicamente sustrato, hacer igual las mismas 200 plantas pero con 60 pesos. Es decir, menos de la mitad. Pero bueno, ese es otro tema y por supuesto que es mucho más fácil con ese otro porque no tenemos que estar rellenando los semilleros, pero pues yo les muestro esta forma, ¿no? Lo único que tenemos que tener aparte para ambos tipos de cosas, es decir, para los semilleros de esponjas o para los semilleros de cavidades, pues simplemente es tener un sistema indoor. Yo preferentemente lo hago así porque dentro de casa las condiciones climáticas son mucho más favorables, es decir, no hay tantas variaciones en cuanto a la temperatura y con la luz, con luz LED, pues las plantas se desarrollan correctamente por todo su primer ciclo, ¿no? Otro tipo de las alternativas que podemos hacer es germinar las semillas, ya sean muchas semillas se podría decir que en recipientes aparte, ¿no? ¿Para qué? Pues porque llega la situación en la cual las semillas no germinan, una semilla no germina u otra sí. Y entonces, si por ejemplo los sustratos, o mejor dicho, los semilleros que tenemos de cavidades, si colocamos solamente una semilla, pues, y esa semilla no germina, pues esa cavidad se termina desperdiciando, ¿no? Entonces, una de las alternativas que yo hago es, por ejemplo, cuando no sé qué tan buena sale la semilla, se podría decir, simplemente las germino en uno de estos recipientes, germino varias semillas y posteriormente las trasplanto a este tipo de semilleros, ¿no? Aquí por ejemplo ya tengo un semillero que tiene una semana de haberlas germinado y lo único que voy a hacer es quitarlas, sacar una por una y colocarlas directamente en nuestros semilleros de alvéolos o semilleros de cavidades, así los conocemos. Bueno, como les estaba mencionando, preferentemente es ocupar este tipo de semilleros o germinarlas directamente en el vasito o en el contenedor que vamos a pasar ya después a nuestro sistema hidropónico. Pero pues esto es importante porque al colocarlas en estas cavidades, las plantas solamente se desarrollan una por cavidad. Entonces a esto favorece a que la planta no tenga que enredarse con otras plantas y ya después hagamos un trasplante mucho más complicado, ¿no? Es lo que llega a pasar a veces con las espumas, de que por ejemplo nos llegamos a pasar de tiempo, entonces las raíces empiezan a entrelazarse unas y las otras y pues a estarlas separando estresan muchísimo más a las plantas y pues es más complicado esto, ¿no? Se podría decir que estaríamos repercutiendo en las plantas porque se desarrollan un poco más lentas al principio, ya después se desarrollan un poquito mejor, pero pues lo que nosotros tratamos de hacer es con la hidroponía
es tratar de que los cultivos sean mucho más rápidos, ¿no? Entonces para eso debemos de estresar lo menos posible a nuestras plantas, ¿no? Como les mencionaba, yo lo único que estoy haciendo es traspasarlas directamente a este semillero de cavidades. Posteriormente, ya que las coloqué, voy a terminar de rellenar con un poquito más de sustrato. Simplemente colocar el mismo sustrato que yo ocupo para germinarlas. Que claro, si ustedes están interesados o les gusta o les gustaría experimentar con este sustrato, pueden encontrar todos los links, como por ejemplo lo que yo ocupo, lo que yo hago, la solución nutritiva que yo ocupo y que yo hago, y también la pueden conseguir cómo hacerla, y también pueden comprarla directamente a través de los links en la descripción. Recuerden, siempre en todos los videos yo dejo links sobre todo este tipo de cosas que estoy hablando, ¿no? Bueno, una vez que las terminamos, colocamos agua y listo. Básicamente eso sería todo. Recuerden que las semillas de lechuga germinan muy rápido, germinan en aproximadamente 2 a 3 días. Entonces si a los 5 días no te han germinado las lechugas, es muy probable que ya no germinen, o que germinen con problemas las lechugas, pues se tardaron mucho en germinar, o que estás teniendo problemas en donde las pusiste a germinar. Es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo las semillas, mejor dicho las plantas ya desarrolladas. Unas son de 1 semana, mientras que las otras son de 3 semanas. Yo las tengo por 4 semanas en este tipo de semilleros, es decir, con los semilleros de cavidades y bajo un cultivo de luz LED. Igual en la descripción les dejaré los links por si ustedes quieren saber cómo hacer este tipo de cultivos indoor, este tipo de semilleros, ¿no? Que básicamente es luz LED para cuidar las plantas y que desarrollen correctamente por los primeros días, ¿no? Como les mencionaba, estas tienen 1 semana, son semillas de muy buena calidad. Entonces estas germinan la gran mayoría. Como vieron en el principio, yo llegué a colocar en algunos lugares 2 semillas. Entonces pues prácticamente me germinaron todas. Incluso donde coloqué doble, ahí están, ahí se pueden ver que están 2 plantas en la misma cavidad. Yo lo que voy a hacer simplemente es retirarlas y pues dejar solamente una para que se siga desarrollando correctamente, ¿no? Estas, como les dije, tienen 1 semana. Entonces yo les recomiendo que si las semillas al 5.º día no les han germinado, estamos hablando de que hay un problema, ya sea con la semilla o ya sea con el lugar donde la tenemos. O es demasiado frío o hay muchísimo calor. Estas se desarrollan perfectamente entre los 20 y los 30 grados de temperatura, de grados Celsius o centígrados. Se desarrollan correctamente sin ningún problema, ¿no? Ya saben que la lechuga la podemos cultivar prácticamente todo el año en los lugares donde son templados, que no hay calores excesivos en verano y que no hay inviernos muy fuertes o pesados en invierno, ¿no? Bueno, también hay variaciones de lechugas que soportan diferentes temperaturas. Nada más tenemos que saber buscarlas, cuáles son las que se adaptan mejor a nuestra región, ¿no? Y pues básicamente eso es todo. Las semillas, como les mencionaba, las plántulas de la derecha ya llevan 3 semanas, mientras que la de la izquierda, las pequeñitas, llevan 1 semana, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de plantas que yo desarrollo igual bajo este sistema de luz LED, porque para el principio, al tenerlos dentro de casa, ayuda a que las plantas se desarrollen de la forma más rápida posible, y se podría decir que al tenerlas dentro de casa pues nos aliviamos de que pueda haber insectos o plagas que nos lleguen a perjudicar a las plantas desde pequeñas, ¿no? Posteriormente les voy a mostrar, así es como yo ya germiné mis plantas para poderlas pasar al sistema hidropónico. Simplemente, como les dije, este tipo de semilleros me encantan porque solamente hay que retirar la planta sin ningún problema y colocarla en el vasito. Pero bueno, eso ya lo han visto en todos los videos. Les voy a mostrar ahorita una pequeña fracción y los estaré viendo la próxima semana con un video nuevo, o quizá este domingo. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si es así, les encargo un like, al igual coméntenme las dudas que tengan. Yo soy Sebastián y los veré la próxima semana.